Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Aprende los sorprendentes secretos del comportamiento humano y serás más empático y exitoso, ya que este nos exhibe para bien o para mal. Yo soy Sara Dulce. Quédate conmigo porque hoy analizaremos la correlación existente entre el poder y la responsabilidad. Al escuchar la frase, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, la gran mayoría de la gente piensa en Ben Parker, tío de Peter Parker, el famoso y querido hombre araña salido de los cómics y llevado exitosamente al cine. ¿Y fue realmente el ingenioso Stan Lee, creador de estos personajes, quien acuñó esta célebre frase? No. Stan Lee, el hombre detrás de la mitología de Marvel, admiraba, entre otros, a políticos como Churchill y al presidente Franklin Delano Roosevelt, el 32º presidente de Estados Unidos. El ataque a Pearl Harbor y la consecuente entrada de este país a la Segunda Guerra Mundial se dio durante su mandato. Durante la guerra, a Stan Lee le contrataron como redactor y a Jack Kirby, quien más adelante fue el dibujante de los cómics, se le reclutó como ilustrador de mapas. Un día antes de morir, el 11 de abril de 1945, el mundo todavía inmerso en este terrible conflicto bélico, Roosevelt dio su último discurso al mundo, del cual retomo un fragmento. Hoy hemos aprendido en la agonía de la guerra que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Hoy no podemos escapar de las consecuencias de la agresión alemana y japonesa. Stan Lee, 17 años después, en 1962, retoma esta frase como cierre de la primera aventura de Spider-Man, dejando una gran lección a Peter Parker, el hombre araña. Pero fíjense, incluso si nos vamos más atrás, la investigación nos lleva al siglo I, ya que algo similar lo encontramos en un versículo de Lucas en la Biblia. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Y no son los únicos. Hay más personas célebres que de una manera similar la han empleado antes que el tío del hombre araña. La pregunta sería, ¿por qué se ha hecho tan popular esta cita? Por la sencilla sabiduría que se encuentra en ella. La historia está plagada de gente mostrando cómo caen en decisiones sumamente irresponsables por tener poder. Napoleón, Hitler, Putin, Chávez son algunos ejemplos. ¿Alguien más? Incluso, en escalas menores, vemos a gente con poder abusando, denostando y minimizando a aquellos más débiles. Pensemos en el cadenero de un antro, algunos jefes con sus empleados, etc. Hagamos un breve análisis de la profundidad que encierra esta frase. Al hablar de poder y responsabilidad, viene a la mente la palabra liderazgo. Empecemos hablando del poder y el liderazgo. Liderazgo y poder no son lo mismo. El liderazgo, cuando se practica desde el individualismo y el egoísmo, se vuelve un ejercicio de poder. Nos enfrentamos a un liderazgo autocrático con toma de decisiones unidireccionales, sin delegar, teniendo el control absoluto, etc. El Tren Maya no va a afectar ningún cenote, ningún río submarino, pero sí hay quienes han afectado cenotes y ríos submarinos. Los pseudos ambientalistas y artistas no protestan. Cuando se actúa desde el poder, el mensaje es: yo tengo el poder de ordenar que se haga a mi manera, pero las personas con poder que emplean esta fórmula no permanecen como líderes mucho tiempo. Cuando una persona manda por órdenes y decretos de ganancia personal, debe estar preparado para asumir los riesgos, incluyendo su posición como líder. El tren va como sucedió ayer, que estoy muy contento con lo del litio. Obvio, tampoco es lo mismo el liderazgo y la responsabilidad. La palabra responsabilidad tiene su origen del latín respondere, que significa responder. Mientras más personas se vean afectadas por el poder que se tiene, más responsabilidad tenemos. No es lo mismo tener el poder de una decisión que afectará tu vida que el poder de una decisión que afectará tu vida y la de tus hijos. Ahora, imaginen la responsabilidad por el poder que se tiene al decidir por 130 millones de personas y de su futuro. Mientras más gente se vea involucrada, más responsabilidad se debe mostrar. Y aquí encontramos la sinergia de la frase.
la unión entre poder y responsabilidad, ya que si el liderazgo que conlleva poder inminente se practica desde la responsabilidad, todo cambia, ya que se valora objetivamente el impacto de las decisiones en las personas a nuestro alrededor, en la sociedad, en la salud, el medio ambiente, la economía, etc. A diferencia del poder, la responsabilidad implica consecuencia. Primariamente, responsabilidad significa que uno es responsable de las acciones, pero también incorpora connotaciones de credibilidad, fiabilidad, honradez, obligación y veracidad. La responsabilidad trae implícita las expectativas de los otros de una actuación responsable. Y yo los invitaría a que vayamos más allá. En quien se encuentra en una situación de poder, no solo debe existir la responsabilidad, sino también la responsabilidad. Esto se da cuando uno practica el don de tener la habilidad de responder conscientemente, interactuando con lo que está sucediendo alrededor, no solo basado en tu mundo personal y en tu mundo familiar, sino pensar en la sociedad, en el país, en el mundo entero. El actuar con responsabilidad es cuando eliges los pasos de acción en lugar de poner excusas del por qué tus acciones no han sido exitosas. Así, te conviertes en un innovador de tu vida y los de tu alrededor. Por otro lado, la gente que niega la responsabilidad por sus decisiones y acciones se convierte en alguien nada fiable para los de su alrededor. Serán percibidos como indefensos, impotentes y crearán un infierno para los demás en el proceso. Nadie tiene todas las respuestas, nadie es experto en todos los temas y por ello parte de la responsabilidad es rodearse de gente capaz y experimentada, escucharlas, medir el impacto y las consecuencias que traerán las decisiones, negociar. Y estas evaluaciones y observaciones solo pueden venir de gente especializada en cada área. El buscar proactivamente la retroalimentación es parte de la responsabilidad y no negarse al diálogo. O sea, porque hay quienes tienen mucha experiencia, están graduados hasta en universidades del extranjero, tienen hasta doctorados, pero son deshonestos. Y a nosotros lo que más nos importa de todo es la honestidad. Si hablamos en términos cuantitativos, 90% honestidad, 10% experiencia. También un elemento importantísimo es permitir a cada área ser responsable de sus acciones y decisiones, es decir, delegar. El confiar en que tu gente es capaz, el saber delegar, requiere una relación basada en el entendimiento y la confianza. A las personas seguras de sí mismas les es fácil delegar, ya que su sentimiento de superioridad, su obsesión de ser el sabelotodo y ponerse medalla tras medalla no es lo único que los lleva a actuar. Cuando una persona decide ser responsable de cada acción que se toma dentro de una organización, la consecuencia inevitable será una parálisis aunado a una entrega de resultados sin la suficiente calidad. Cómo decides responder a los inevitables retos de ser una persona en este mundo es lo que le da a la responsabilidad su poder. El poder y la responsabilidad deben balancearse cuidadosamente. No importa si estás educando hijos, al mando de un ejército, preparando una fusión en una empresa o dirigiendo un país. Balanceando hábilmente el poder y la responsabilidad beneficia no solo al líder, sino al equipo y a toda la organización. En conclusión, sobre un gran poder conlleva una gran responsabilidad, podríamos decir de manera simple: si está en tu decisión el hacer algo, olvídate de tu egoísmo, asegúrate de que es para el bien de los otros, no solo a corto plazo, sino a mediano y a largo plazo. El poder personal va de la mano de la responsabilidad personal. Cuando te haces responsable de las opciones que tienes para decidir, de tus palabras, pensamientos, sentimientos, emociones, creencias y acciones, consagras de poder tu alma y tu persona. Déjame tus comentarios, no olvides suscribirte, toca la campana y recuerda, nuestro comportamiento nos exhibe para bien o para mal.